Buenas tardes, profesora. Yo le voy a exponer el temario número 10, que es sobre la sociedad corporativa. ¿Ok? Entendamos por sociedad corporativa, es una sociedad mercantil con intereses comunes entre un grupo de personas que tienden a satisfacer sus necesidades individuales o colectivas, realizando para ello actividades productivas de distribución y de consumo de bienes y de servicios. Bueno, vamos a remontarnos un poco el tiempo atrás. Dice: ya desde el derecho romano se encuentran las primeras manifestaciones jurídicas acerca de la mutualidad. En este se regulaban las solitates, los collegia ofcium, tenorium, etc., en los cuales la agrupación tenía como fin primordial o accesorio el prestar ayuda económica a sus propios miembros. Sin embargo, la sociedad cooperativa, con sus caracteres actuales, no pueden considerarse de una antigüedad superior al siglo XIX, en el que principalmente en Inglaterra, a ejemplo de Equitable Pioneers de Rochdale, se crearon multitud de sociedades cooperativas en las cuales la idea de mutualidad revistió los caracteres jurídicos netos y precisos con que se presentan en la actualidad. La regulación jurídica de las sociedades cooperativas aparece por primera vez en México en el año de 1889, en el que se promulgó el tercer Código de Comercio que ha regido en nuestra patria, y que se consagra 22 artículos a reglamentar esta clase de compañías. Las disposiciones del Código de Comercio en esta materia fueron derogadas por la Ley General de Sociedades Cooperativas del 21 de enero de 1927, la cual fue derogada a su vez por la Ley de 12 de mayo de 1933 hasta llegar a la actual, que fue publicada el 3 de agosto de 1994. El movimiento cooperativo en todas las legislaciones tiene un marcado tinte social, como se advierte en las normas restrictivas para la integración de determinadas cooperativas y en el trato de favor que estas formas de organización de empresas reciben. Es la organización concreta del sistema cooperativo, que lleva en sí el germen de una transformación social encaminada a abolir el lucro y el régimen de asalariado, para sustituirlos por la solidaridad y la ayuda mutua de los socios sin suprimir la libertad individual. Para ingresar en una cooperativa de producción es condición indispensable ser miembro de la clase trabajadora, y para ingresar en una cooperativa de consumo precisa tener la calidad de consumidor o usuario de productos o servicios a través de las mismas se obtienen. Sin embargo, la doctrina discute si la cooperatividad es una sociedad mercantil e incluso si es una verdadera sociedad. Seguimos con el punto 2, clasificación. Según las finalidades que se propongan, las cooperativas pueden ser de producción o de consumo. Cooperativas de consumidores son aquellas que están formadas por personas que se asocian para obtener en común bienes o servicios para ellas, sus hogares o sus actividades individuales de producción. Algunos autores afirman que es preferible hablar de cooperativas de adquisición, ya que con esta palabra no se prejuzga cuál es el destino que se dará a los bienes adquiridos mediante la cooperación. Ya que, dice el mismo autor, no es del todo apropiada la denominación de cooperativas de consumo, ya que mediante ellas puede perseguirse la obtención de bienes o servicios no destinados al consumo en sentido estricto. Por regla general, las cooperativas de consumo no pueden celebrar operaciones con el público y deben limitar sus actividades exclusivamente a sus propios miembros. Las utilidades de las cooperativas de consumo deben repartirse en proporción a las operaciones de cada socio haya realizado con la sociedad, y no en proporción al capital aportado. Procedimiento especial de constitución. La constitución de las sociedades cooperativas se hace mediante celebración de una asamblea general a la que asisten todos los interesados, de la que debe levantarse un acta, la que se harán constar las generales de los socios, la designación de los órganos y las bases constitutivas.
A partir del momento de la firma de su acta constitutiva, las sociedades cooperativas contarán con personalidad jurídica, tendrán patrimonio propio y podrán celebrar actos y contratos, así como asociarse libremente con otras para la consecución de su objeto social. Las bases constitutivas o contrato social, propiamente dicho, deberán contener la denominación y domicilio de la sociedad, el objeto de la misma, expresando concretamente cada una de las actividades que deben desarrollarse, así como las reglas a que deben sujetarse aquellas y a su posible cambio de operaciones, el régimen de responsabilidad que se adopta, la forma de constituir o incrementar el capital social, la expresión del valor de los certificados de aportación, forma de pago y devolución de su valor, así como la evaluación de los bienes y derechos en caso de que se aporten. Los requisitos para la admisión, exclusión y separación voluntaria de los socios, la forma de constituir los fondos sociales, su monto, su objeto y reglas para su aplicación, las secciones especiales que vayan a crearse y reglas para su funcionamiento. ¿Cómo se obtiene el título representativo de la calidad de socio? La ley exige que las cooperativas estén integradas por individuos de la clase trabajadora que aporten a la sociedad su trabajo personal cuando se trate de cooperativas de productores, o se aprovisionen a través de la sociedad o utilicen los servicios que ésta distribuye cuando se trata de cooperativas de consumidores. Cabe entender que la exigencia de que los miembros de las cooperativas pertenezcan a la clase trabajadora rige solo en los casos que se trate de una cooperativa de producción. Para la admisión de un socio es necesario que se le acepte en asamblea general, a la que concurran las 2/3 partes de los miembros de la sociedad. Debe entenderse que la asamblea no es libre para rechazar la admisión de un socio cuando éste haya adquirido previamente el derecho de ingresar en la cooperativa, sea por haber realizado operaciones con la propia empresa, sea por haber dependido económicamente de un socio fallecido y satisfacer los requisitos de admisión. Debe distinguirse la adquisición originaria de la derivada. Llamemos adquisición originaria a aquella que resulta de suscribir las actas de constitución de una sociedad cooperativa. La adquisición es derivada cuando se realiza en monto posterior a la fundación de la sociedad. La adquisición originaria no presenta dificultades de ninguna naturaleza. La adquisición derivada precisa que se dirija a solicitud al Consejo de Administración, que resuelva con carácter provisional a reserva de la ratificación que deberá ser otorgada por la Asamblea General. Derechos y obligaciones de los cooperativistas. Un principio fundamental de las sociedades cooperativistas es la igualdad en los derechos y obligaciones de sus miembros. En general, son los mismos que corresponden a los miembros de las demás sociedades mercantiles. Entre los derechos de más importancia deben mencionarse el de participar en los repartos de rendimientos que se obtengan en cada ejercicio social, de acuerdo con las bases constitutivas. El de obtener la más amplia información respecto de las actividades y operaciones de la sociedad, el de votar y el de ceder los certificados de aportación, siempre con la cesión se haga a un socio y el cedente se reserve por lo menos un certificado. La principal obligación de los socios, como en toda sociedad, es la de realizar aportaciones, aunque éstas pueden consistir en bienes o en trabajo. Parece que todo socio debe cubrir en dinero o en otros bienes, a lo menos el importe de un certificado de aportación, cuya cuantía se determina precisamente en las bases constitutivas, sin que la ley exija mínimo alguno. Los socios tienen derecho a un solo voto, cualquiera que sea la cuantía de sus aportaciones. Las utilidades que se obtengan se repartirán no en proporción al capital aportado, ni tampoco conforme a reglas que fijen libremente los estatutos, sino en proporción al tiempo trabajado por cada socio. Si se trata de cooperativas de producción, y en proporción al monto de las operaciones realizadas, si se trata de una cooperativa de consumo. Los socios de la cooperativa deben realizar la aportación prometida entregando el dinero, los bienes o prestando los servicios prometidos. Órganos sociales. Según el artículo 34 de la ley, la dirección, administración y vigilancia de la sociedad corresponde a la Asamblea General y al Consejo de Administración, al Consejo de Vigilancia y a la Comisión especiales que pueden constituirse. La Asamblea General es el órgano supremo de la sociedad. Sus decisiones obligan a todos los miembros de la cooperativa, tanto presentes como ausentes.
conformes o desconformes con las resoluciones lícitamente tomadas. La Asamblea General tiene facultades para resolver sobre todos los negocios y problemas de importancia para la sociedad y puede establecer las reglas generales que regirán el funcionamiento de la misma. Tratándose de sociedades cooperativas que tengan 10 o menos socios, bastará con que se designe un administrador. Los responsables del manejo financiero requerirán de aval solidario o fianza durante el periodo de su gestión. El nombramiento y revocación de sus miembros compete a la Asamblea General. Federaciones y confederaciones cooperativas. Las cooperativas tienen la obligación de agruparse para formar una federación de cooperativas, que en algunos aspectos tienen el carácter de una verdadera cooperativa de cooperativas, puesto que entre sus funciones se encuentran las de aprovechamiento en común de los bienes o servicios, la compra-venta en común de materias primas y la de artículos de consumo. Además de estas funciones, la federación tiene las de coordinar las actividades de las cooperativas socias y ventilar las disputas entre ellas, así como la representación y defensa general de sus intereses. Las federaciones se organizarán por ramas de la producción o del consumo en las regiones que señale la Secretaría. Las cooperativas en las zonas que determinen la Secretaría se integrarán en grandes federaciones, que tienen funciones complejas que van desde la representación de los intereses comunes al aprovechamiento en común de bienes o servicios. Las federaciones cooperativas se asocian a su vez en la Confederación Nacional de Cooperativas, que tiene un plano nacional las atribuciones que regionalmente corresponden a las federaciones. Disolución y liquidación. Las sociedades cooperativas se se disolverán por cualquiera de las siguientes causas. 1. Por voluntad de las 2/3 partes de los socios. 2. Por la disminución del número de socios o menos de 5. 3. Porque llegue a consumirse su objeto. 4. Porque el estado económico de la sociedad cooperativa no permite continuar las operaciones. Y número 5. Por la resolución ejecutoria dictada por los órganos jurisdiccionales que señala el artículo 9 de la ley. La sociedad puede declarar su estado de disolución, pero también la dependencia competente puede obtener esa declaración del juez del domicilio de la propia sociedad. En todo caso, dicho juez convocará a una junta en la cual, con la audiencia del Ministerio Público, se designe a una comisión liquidadora, que ésta formará por un representante de la Federación o Confederación de Cooperativas, otra de la dependencia competente y un tercero nombrado por los acreedores. La comisión liquidadora representará al juez un proyecto de liquidación para cuya aprobación se oirá al Ministerio Público. En el proyecto deberá establecerse, como es obvio, el reembolso de todos los acreedores sociales reconocidos, con la facultad para las que no lo sean, de reclamar el reconocimiento de su crédito en la vía sumaria. Una vez cubiertas las deudas sociales, se entregarán la reserva ordinaria y la de previsión social, de conforme al artículo de la ley son irrepartibles, al Fondo Nacional de Crédito Cooperativo y el remanente se distribuirá entre los socios hasta reembolsarlos del importe de sus certificados de aportación. El sobrante, si lo hubiere, se repartirá entre los socios de acuerdo con las reglas sobre el reparto de utilidades. Terminando el procedimiento de liquidación, se cancelará la inscripción de la cooperativa en el Registro Cooperativo Nacional y se publicará en el Diario Oficial tal cancelación. Ok, profesora, esto es mi exposición del tema 10, sociedades cooperativas. Gracias.